algo que a mí me encanta de Japón es el contraste entre las reglas estrictas, los gobiernos conservadores, pero la contra que hace la gente. Como por ejemplo, acá los japoneses son súper inflexibles con el tema de tatuajes, piercing, teñirse el pelo, pero los japoneses cada vez se tatúan más, usan más piercing y más se tiñen el pelo. Yo soy Naka, esto es Japatonic y voy a hablar un poco de las cosas que me encantan y las cosas que odio de Japón, en un amplio espectro. Que por ejemplo, los onsen, baños termales, no aceptan tatuajes, siendo que hay tantos turistas que vienen y que no pueden entrar porque tienen esa regla que no quieren cambiar, porque por ahí hay mucha gente mayor que va a esos lugares y por respeto a los mayores que le da cosita a los tatuajes, prefieren decir, no, sigamos con las reglas así porque nos va bien así y punto. Así que uno tiene que estar investigando en dónde se puede ir con tatuajes. Yo tengo la suerte de que tengo un sento, un balneario público con sauna, en el que aceptan tatuajes, por lo tanto a veces cuando hago deporte o algo de ejercicio puedo ir. Pero después, si quiero irme de vacaciones a un onsen, ahí se complica porque tengo que estar buscando dónde no aceptan tatuajes, dónde no, o buscar uno que tenga privado. O incluso los gimnasios. Yo no voy al gimnasio, hago ejercicio en casa o salgo a correr, pero en los gimnasios no aceptan tatuajes, cosa que no entiendo el sentido, simplemente no se entiende cuál es el sentido, porque va gente joven al gimnasio normalmente. Aunque bueno, también puede que vaya gente mayor que esté haciendo rehabilitación, pero es una minoría. O los trabajos, en los trabajos ahí sí, depende bueno, siempre del nivel de seriedad de esos trabajos, pero si es un trabajo administrativo de oficina muy formal, ahí no se puede teñir el pelo, a menos que sea un castaño o oscuro, que eso con las mujeres es bastante normal, pero nada de colores, nada de rubios o colores chillones. Piercing, el arito, solamente las mujeres en solamente las orejas, o sea, nada de la nariz o los labios. Y ahí como que ya es como demasiado establecido, es como la normativa, es lo común. Pero los japoneses que tienen trabajos en el que tienen más libertad, por suerte, hacen como quieren. Y eso es algo que a mí me encanta, que los japoneses les gusta mucho tener su propio estilo. Y es de mis cosas favoritas de este país, que la gente tenga mucho estilo y sentido de moda. Todo el mundo que viene a Tokio, a Japón en general, todos dicen, el sentido de moda que tienen los japoneses es increíble. Uno va por cualquier calle a tomar el metro, a donde sea, y la gente viste súper bien. Las chicas en pleno invierno van en minifaldas, con tacos, a cualquier hora, que eso abarca a lo del nivel de seguridad, ¿no? La seguridad que hay en este país, que las chicas pueden ir vestidas como quieran, a cualquier hora, en cualquier lugar. Es que claro, también la gente puede vestirse como quiera porque acá nadie se mete con nadie. Y eso está buenísimo porque es que acá se respeta tanto la privacidad de la gente, el hecho de que nadie te va a estar gritando cosas en la calle, por eso uno puede vestirse como quiera. Y eso es otro punto súper positivo de Japón, que es la tranquilidad, que va de la mano con el respeto, ¿no? Pero es un país en el que es súper tranquilo. Yo siempre digo, Japón o Tokio es un caos ordenado. Miren, ahí hay un chico que está vestido de chica. Y obviamente, bueno, justo se dio vuelta, pero lo puede hacer porque nadie le dice nada. Y eso es lo importante. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Japón, pensaba, a veces veía gente así, ay Dios, ¿por qué se viste así? O esta persona, qué ridículo, que lo otro. Pero claro, es que yo venía de una cultura que, bueno, hoy en día habrá cambiado, pero en mis tiempos en las calles por cualquier cosa te gritaban en la calle. Y el hecho es que acá no, es una paz total. Cada persona puede estar en su mundo, enfocado en sus cosas y nadie te va a decir nada. Y eso es algo que me encanta de Japón. Y yo ahora, por ejemplo, tengo la libertad, la suerte de que puedo manejar mis propios tiempos. O sea, hago tours en la semana, grabo en la semana, los fines de semana trato de descansar si se puede, pero si quisiera tomarme un año de vacaciones, podría. A ver si por ahí tal vez no tenga ingresos, pero si quiero puedo. Pero a ver, en términos más simples, si quiero tomarme un mes de vacaciones, me lo puedo tomar. Pero el problema es que los japoneses no. Porque cualquier persona que esté dentro del sistema laboral japonés, que trabaje para una empresa o para lo que sea, no va a tener 2 semanas de vacaciones seguidas. O sea, lo estuve hablando anoche con mi señora y le dije el tema de las vacaciones, de lo cortas que son en Japón. Y ella me dijo, pero ¿sabés que
se estaba disputando de que tiene que haber al año un mínimo de 110 días libres al año, me dice. Y yo me fijo y digo, ¿cuántos sábados y domingos hay en todo el año? 110. O sea, no entiendo. Eso es algo que no entiendo, la verdad, porque, a ver, en general, la básica es de las personas de oficina, que Tokio, por ejemplo, es una ciudad muy administrativa, mucho trabajo de oficina. Y la gente trabaja de lunes a viernes y los feriados descansa. ¿Por qué hay que establecer esa como anuncio de que hay que establecer de que al menos la gente debe descansar 2 días a la semana? Si la mayoría de la gente descansa 2 días a la semana. A ver, los que son, por ejemplo, de restaurantes o comercio, es otra cosa porque normalmente trabajan los fines de semana y tal vez cierren día de semana en el medio, ¿no? Es algo muy raro, pero a ver, más allá de eso de que es algo que no puedo explicar con mucho detalle porque no lo sé muy bien, el hecho es que las vacaciones más largas del año del japonés, de la persona promedio que vive en Japón, es de 10 días en Año Nuevo. O sea, los últimos días del año y los primeros días de enero son las vacaciones como que ahí todo el mundo descansa, ¿no? Todo el mundo descansa. Es la época en la que uno no tiene que venir a Japón porque todo va a estar cerrado, especialmente del 1 al 3 de enero. Algunos trabajan el 31, algunos trabajan el 4, pero el 1 al 3 es donde nadie trabaja, ¿no? Todo está cerrado. Supermercados, bueno, los 7-Eleven, Family Mart, eso sí trabajan. Siempre hay excepciones, pero en general todos descansan. Pero es eso, es eso nomás. O sea, una semana, o sea, por eso yo, por ejemplo, no puedo tomarme vacaciones a Europa, Latinoamérica, porque mi mujer, sus vacaciones más largas son de una semana. Y no me voy a ir a Europa con un día de vuelo, de ida, otro de vuelta para estar 5 días en Europa. No tiene sentido tanto viaje y tanta plata para tan poco. Y bueno, yo también, cuando trabajaba de dependencia, también las vacaciones más largas eran esas. Y lo peor de todo es que en mi caso no era bueno porque yo cobraba por día, no tenía un salario fijo. Por lo tanto, esa semana de vacaciones estaba súper tranquilo en casa, pero al mismo tiempo eran 7 días que no cobraba. Que bueno, los que son oficinistas, los que tienen trabajos fijos y todo eso, que tienen un salario, está bien, eso no se lo van a descontar del sueldo. Pero uno, por ejemplo, al año puede tener unos 20 días, que eso ya es con trabajos bien formales, al año puede tener, digamos, 20 días que pueden pedir descanso sin que le descuenten el sueldo, pero culturalmente está muy, pero extremadamente mal visto tomarse esos 20 días todos juntos. Normalmente, si hay un jueves feriado, bueno, usar ese día, el viernes, para tener 4 días seguidos de vacaciones, ¿no? Por así decir. Pero nadie se va 2 semanas de vacaciones a algún lado, a menos que sean personas que tengan demasiados beneficios, que tengan demasiada suerte con sus trabajos. Pero los que trabajan de dependencia no se pueden ir un mes de vacaciones a algún lado. Es casi imposible, por lo menos el japonés promedio. Y eso es algo, la verdad, que horrible de la cultura laboral japonesa. Me encanta el hecho de que acá en Japón yo puedo ser por toda mi vida un eterno turista, porque Japón es un país muy pequeño, pero es un país millonario en cuanto a riqueza cultural, paisajística, lugares de paseo. Todo eso es un país que uno no puede estar toda la vida recorriendo Japón y nunca se va a terminar. Y eso es algo que me gusta mucho porque es un país que está hiperconectado. O sea, al ser un país pequeño, todas las ciudades de Japón están conectadas por transporte público y eso te da la libertad de ir por tu cuenta cuando quieras a donde sea. Ojalá la gente tuviese un mes de vacaciones para recorrerse todo el país en un mes, ¿no? Pero no se puede. Cosa que tienen mucha suerte muchos turistas, que los turistas pueden venir un mes y recorrerse un montón de Japón, cosa que muchos japoneses no pueden hacer. Por eso, normalmente los japoneses, cuando son vacaciones de, por ejemplo, 4 días, como decía, tengo un jueves feriado, sábado, domingo, bueno, me pido libre el domingo y bueno, en esos 4 días me hago un viajecito a alguna zona de Japón. Y por eso los japoneses recorren mucho el país, porque justamente es para aprovechar de irse de vacaciones, pero algo cerca. Y lo bueno es que
no es que sea, bueno, es lo que hay, no, sino que realmente es muy lindo todo lo que hay para recorrer en este país. Que ni hablar lo que es el tema de artes, ¿no? A mí me gusta mucho todo lo que es arte japonesa, sea antiguo, sea moderno, arte pop, lo que es la música. Bueno, que, a ver, el anime es un muy buen plus, aunque yo últimamente ya no miro mucho anime, no leo mucho manga, pero sé que es algo súper importante, grande, de lo que es las artes japonesas. De lo que es antiguo también es increíble todo lo que es artes antiguas, de lo que es ukiyo-e, todas las leyendas antiguas que hay. Bueno, ni hablar los videojuegos, ¿no? Cuna de centenas de videojuegos que salieron en la historia. O sea, y está bueno vivir en la cuna de todas esas artes, porque como que hay más, ¿no?, para consumir. Porque bueno, es un país muy consumista, muy consumista. Un detalle no menor, pero a ver, me gusta mucho estar en un país que tiene mucha historia. Y que lo es así, o sea, es un país que tiene mucha historia, sea antigua, ultra super antigua, moderna. O sea, a mí me gusta todo lo que es la historia antigua de Japón y también me gusta mucho todo lo que es lo que era la cultura de Japón de los años 50, o sea, posguerra en adelante, que además no es otra cosa menor que un país que perdió la Segunda Guerra Mundial y ven lo que es hoy en día. O sea, que bueno, todo el mundo le gusta mencionar 2 bombas atómicas y ahora otakus. Bueno, pero a ver, pero también es un país hiperpacífico. O sea, en este país, o sea, no sé cuántas personas se unen al ejército en este país. Que no, la Armada no es chica, no es chica. Pero no sé tanto en detalle, pero a ver, es un país muy pacífico. La gente, primero que no hay acceso a armas de fuego. La gente, a veces en las noticias, lo que te aparece en las noticias, hay a veces noticias estúpidas que uno dice, esto es una noticia, esto lo pasa en el noticiero, y es cuando uno dice, bueno, pero te das cuenta que Japón es súper pacífico. La paz que hay en Japón es muy grande. La salud mental. La falta de importancia que se le da a este país, a la salud mental, es muy, 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 muy grave. La verdad que es algo que no me gusta. A ver, la mayoría de las cosas que estoy mencionando son más de opinión más personal, que se lleva más con mi experiencia, más subjetivo, pero es inevitable pensar de que realmente, o sea, el tema de la salud mental acá es extremadamente pobre, y ya lo he mencionado mucho en muchos videos analizando lo que es la sociedad japonesa. Pero a ver, amigos, por ejemplo, que van al psicólogo, pero tiene que ser online, bueno, más allá del idioma, pero a ver, el japonés mismo acá no va al psicólogo. Todo lo que es problemas se solucionan reprimiéndose o bebiendo alcohol o haciendo otras cosas. Algunas personas se desquitan cometiendo algunos crímenes, como por ejemplo, si bien acá por suerte no hay acceso a armas de fuego, como en otros países que se vuelven locos y salen a disparar gente, bueno, acá se vuelven locos y salen a acuchillar gente por la calle, que eso sucede una vez al año, por lo menos pasa. Terminan agarrando a la persona, pero al fin y al cabo esa persona está mal psicológicamente, y es eso que realmente no se le da importancia a eso. Acá, por ejemplo, es muy común que una persona vaya a comer sola, porque, bueno, a ver, que eso tiene un pro y un contra. Que uno, si quiere, tiene ganas de comer algo rico en la semana, barato, se va ahí un par de cuadras de casa y se puede comer súper rico y nadie te va a mirar raro, porque acá es muy normal comer solo, ¿no? Pero el tema es ese. Como la gente no socializa tanto, acá socializar es difícil, y eso como que te mata un poquito, no te hace tan bien. Que bueno, hay gente que sí, es solitaria y le gusta ser solitaria, y eso es súper aceptable, no tiene nada de malo. Pero en términos generales, los japoneses son muy solitarios, y eso no es bueno, porque acá como que no es relevante, no es importante, no es prioridad en la vida el querer estar acompañado para sentirse mejor, acompañar a un amigo para estar mejor mutuamente, porque un amigo sabe que verse con amigos hace bien a ambos lados. Y los japoneses no son tan conscientes de eso. Pero bueno, el tema de lo que es la salud mental ya lo he hablado mucho en otros videos, pero quiero remarcarlo porque realmente me parece algo
algo que realmente no me gusta de la sociedad japonesa. Pero que bueno, como todo, tiene sus pros, ¿no? O sea, uno dice, ¿en qué? Bueno, el poder ir a comer solo, barato, sin problemas, sin que te miren raro. El hecho de que, bueno, la privacidad, de que la gente en general no te va a molestar en tu tiempo libre y por ahí uno quiere estar solo y nadie te va a invadir en tu espacio. Pero bueno, igual por ese lado no hay muchos pros que digamos. La comida. La comida es algo que me encanta. Acá hay demasiada variedad y dentro de las variedades hay otra amplia gama de variedades, de esas variedades, y eso está algo que me gusta muchísimo. La comida es de las cosas que más disfruto de este país porque siempre que... A ver, en mi mismo barrio hay millones de opciones de comida que no me conozco todos los lugares de mi propio barrio. Por lo tanto, siempre puedo probar comida nueva y decir, este lugar está buenísimo, este normal, acá quiero volver, acá no. Y cuando uno viaja a otra ciudad están las comidas que son especiales de esas ciudades. Lo bueno es que en Tokio se tiene casi toda la gastronomía de Japón, está acá, pero a veces está curioso encontrar comidas que son media under, que por ahí no son las mejores, por eso no son tan populares, pero se puede probar cositas nuevas. Y eso es algo que me gusta mucho de acá, el probar la comida. Y bueno, por último, lo que más odio de todo Japón. Lejos, lo que más odio. Antes me costaba decir, me preguntaban qué es lo que más odias de Japón y me costaba responder, pero la verdad que, después de tantos años de vivir acá y la verdad que cada año me lo voy reconfirmando y sí, para mí lo peor de todo Japón son los médicos. Que estaba hace 4 años que hice un video de las cosas que más odio de Japón, eran los médicos, y la verdad que cuando hice el video de los médicos fue un video que hice muy indignado porque recordaba, siempre recapitulando mis experiencias con médicos, y la realidad es eso, que los médicos son lo peor que hay. En resumen, y creo que no lo he mencionado en el video de los médicos que hice, es que básicamente los médicos de acá son hijos de médicos que no nacen de ellos ser médicos, sino que es porque vienen aconsejados de sus padres, que ya son personas con dinero, que pueden pagarle la carrera de medicina al hijo, pues ya que las carreras de medicina son de las más costosas porque son más largas, y normalmente todos van a lo seguro. O sea, médico clínico para curar resfriados. Pero ¿qué pasa? No curan ni un resfriado, no curan absolutamente nada. Cualquier médico que se dedique a algo que no corra en riesgo la vida de un paciente, siempre el 90% de probabilidades es que sea un médico incompetente, que sea malo. Y pasa todo el tiempo. Tengo casi 20 años viviendo en Japón y recién ahora conocí una buena dermatóloga que parece un chiste, pero sí, yo he pasado por 20 dermatólogos mínimo en casi 10 años por algunos problemas de pieles que tengo y por fin este año conseguí una buena, pero básicamente uno va al médico hola, sí que tenés, sí, bueno, listo, ya está, ya te va a salir la receta, el que sigue. Y es siempre así, con todos los médicos, no te revisan bien, o sea, son extremadamente incompetentes. Y ahí yo decía, a ver, yo defendía a los médicos, por ejemplo, los cirujanos sí puede que sean buenos, o sea, todos los médicos que son especialistas en salvar vidas, ahí sí son buenos. Por ejemplo, yo siempre he dicho que para lo que es tratamiento de cáncer, ahí no se puede decir mucho, porque, por ejemplo, yo tengo conocidos que los han salvado de cáncer repetidas veces. Pero el año pasado, otro familiar cercano falleció de cáncer, pero fue mayormente por negligencia, porque se había hecho un análisis, resulta que los números estaban altos, no se dieron cuenta, nunca lo dijeron, y cuando la persona se empezó a sentir mal, ya era muy tarde y murió al mes. Realmente no quiero expandirme mucho más con el tema de médicos, pero de verdad, los médicos de Japón son muy malos. El sistema médico no es malo, el sistema funciona, el servicio como servicio no es malo, está bastante bien, los hospitales están bien equipados, todos completos, pero en materia humana es un desastre, un desastre. Y sí, por lejos es lo peor que tiene todo Japón. Nos vemos en la próxima, un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.